cuando hablamos de simulación aplicado a lo que es el ciclo de diseño de producto, un ciclo típico es el diseño CAD, es decir, usando cualquier software CAD, SolidWorks, CATIA, Inventor, Autodesk. Se arranca a dibujar lo que es el plano y después se hace el prototipo físico, ¿no? O sea, se lo fabrica, se le hacen pruebas y recién cuando se le hacen pruebas pasamos a lo que es una etapa de rediseño. Es decir, que venimos de la parte de rediseño, perdón, de la parte de rediseño pasamos a el prototipo físico. Y después recién ahí la construcción. ¿Qué pasa cuando metemos la simulación basada en elementos finitos a lo que es nuestro ciclo de productos? Bueno, lo que hacemos es agregar la simulación y hacemos el rediseño en base a la simulación. Es decir, que hacemos otra vez el diseño CAD, lo simulamos y hacemos el rediseño a partir de la simulación. Esto no quiere decir que no tengamos que hacer un prototipo físico. El prototipo físico lo necesitamos porque necesitamos validar nuestra simulación. Es decir, cuando nosotros hacemos una simulación, lo tenemos que comparar contra algún resultado de la vida real para saber si nuestra simulación está orientada o si tiene sentido o si está muy alejada de lo que es la realidad, ¿no? Y recién ahí se hacen pruebas. Lo que hacemos acá es básicamente bajar costos, es decir, el costo de esta etapa es menor con lo que es simulación. Y con eso nos ahorramos guita, básicamente. Después tenemos lo que es el ciclo ideal con simulación. Si nosotros hablamos con algún vendedor de software, en general te muestran directamente este ciclo. Este ciclo no es que es mentira, no es que te mienten, sino que tal vez podríamos decir que es parcialmente verdad. Porque vos tenés el diseño CAD, tenés la simulación, haces el rediseño y la construcción sin pasar por toda la parte de prototipo y pruebas. Esto se logra una vez que conocemos nuestro producto, estamos produciendo un producto de hace mucho tiempo, lo conocemos mucho y estamos haciendo algunas variaciones, o ya hicimos los prototipos y pruebas para otro producto que es muy similar, entonces nos podemos animar a hacer la simulación y directamente la construcción. O sea, esto funciona de forma parcial y es a lo que se espera llegar. O sea, una vez que uno como pyme incorpora la simulación dentro de sus procesos productivos, lo que va logrando es justamente bajar los costos con todo lo relacionado de prototipo físico y pruebas. Que no quiere decir que dejen de existir, sino que simplemente quiere decir que le bajamos el costo. Puede desaparecer, pero no necesariamente. Pero bueno, entonces, hablando de simulación, ¿qué tenemos que hacer para simular algo? O sea, cuando yo digo, bueno, hacemos simplificación, hacemos el modelo y etcétera, ¿qué es lo que estamos simulando? ¿No? Lo que estamos simulando, primero, como les dije, siempre se parte de algún diseño CAD, ¿no? Se parte de algún SolidWorks, de algún Inventor, de algún AutoCAD. Lo que hacemos es dibujarlo. Fíjense que estos son 3 vigas, ¿no? 3 vigas y una placa de madera encima, ¿no? Las placas son de acero, la madera podría ser, la placa de arriba podría ser de madera. Una vez que lo tenemos dibujado, pasamos a la parte del software con el que hacemos el mallado. El mallado es esto, es dividir nuestra figura, que era una figura continua, en elementos discretos, ¿no? En elementos, ¿no? Que, por ejemplo, estos cuadraditos se llaman hexaedros, lo dividimos en una cantidad de elementos finitos, ¿no? De ahí por ahí viene un poco la palabra de simulación por elementos finitos, porque ahora dividimos todo nuestro conjunto, que era un continuo, en puntos finitos. Entonces, cada uno de estos elementos tiene pequeños nodos que unen a los otros elementos y ahí es donde se almacenan la información de valores de velocidad, desplazamiento, temperatura, lo que sea que ustedes estén queriendo estudiar o lo que el software le permite, se almacena en esos puntos. Entonces,
cuanto más puntos tengamos, a esto así como regla general, ¿no? Después hay otras salvedades, pero digamos, como regla general, cuanto más puntos tengas, cuanto más divisiones tenga, cuanto tu malla sea más densa, más fina, vas a tener mejores resultados, ¿no? Pero ¿a qué costo? A un costo computacional más alto. Cuanto más puntos tenés, la matemática es más grande, entonces la computadora tarda más tiempo en resolver estos problemas. Una de las preguntas típicas que me hacen es, bueno, ¿en cuánto tarda una simulación? Bueno, realmente es un gran depende, o sea, depende del tipo de simulación, qué estén haciendo, para qué lo estén haciendo. O sea, les hablo de tener simulaciones de en 30 segundos como simulaciones que pueden llegar a tardar 2 meses. O sea, es como un abanico muy grande de cosas que se abarcan. Entonces, por eso la simulación depende de qué querramos ver. El paso 3 en general es aplicarle las condiciones de borde, o sea, ya tenemos la geometría, le hicimos la malla, bueno, ahora le aplicamos la física, digamos, ¿no? La física es aplicarle el material, como dije, las vigas podrían, en este caso son de acero y la placa de arriba es de madera. Bueno, le asignamos las propiedades de los materiales correspondientes al acero y correspondientes a la madera a cada uno de estos materiales, para el análisis que estamos haciendo. Después le agregamos los contactos, o sea, la viga contra la madera, ¿está simplemente apoyada? ¿Está bulonada? ¿Está soldada? O sea, ¿cómo está agarrado eso? Eso también lo tenemos que cargar, porque obviamente no es lo mismo una sujeción abulonada que soldada, que remachada o que simplemente apoyada, ¿no? Después le agregamos lo que son los contactos, es decir, esto está empotrado, está, digamos, es una viga que está empotrada de esta manera, a ver, perdón, ¿es una viga que está empotrada de esta manera? ¿O cómo es que está agarrado esto? Bueno, eso todo se lo tenemos que cargar porque eso nos va a definir después los resultados que vayamos a obtener. El paso 4 es simular, básicamente, es poner a correr nuestro software y ver los resultados, ¿no? Computar los resultados que a nosotros nos interese, ¿no? Como en este caso pueden ser los esfuerzos, desplazamientos, pueden ser velocidades de desplazamiento, o sea, lo que sea que a nosotros nos interese ver. Y el paso 5 es revisar e interpretar estos resultados, ¿no? El paso 1 es fijarnos si nuestro resultado tiene lógica. O sea, vos simulas algo y tenés que ver que tenga cierta lógica. O sea, que por lo menos responda a lo que vos te estás imaginando. O sea, yo acá le apliqué una fuerza en este sentido, ¿no? Le apliqué una fuerza que va para abajo, podríamos decir, en este sentido. Se deformó en este sentido. Bueno, tiene lógica, ¿no? Porque más o menos debería ir para ese lado. Ahora, si hubiese ido para el otro lado, es que hay algo que está mal. ¿Me entendés? O sea, es algo que hay que corregir. Entonces, el primer paso es revisar si tiene lógica lo que estoy haciendo. El segundo es ver los resultados de diferentes maneras. Es decir, ahí vieron que había como un mapa de color y etcétera. Lo que podemos hacer es exagerar esa deformación. Tal vez ese es un techo que tenía que soportar unas cargas de nieve en el sur de Argentina, ¿no? Entonces, según norma, tenía que aguantar una determinada presión sobre su superficie. La deformación era de, no sé, 1 milímetro, 2 milímetros. Eso en un largo de 3 metros no se llega a apreciar. Entonces vos lo que haces es exagerar esa visualización, escalarla para que se vea más deformada que en la vida real y así vos comprendas si está teniendo lógica o no. Después también lo que puedes hacer es agregarle más escala de colores para poder tener una discreción mejor de cómo se van distribuyendo los esfuerzos. O cambiarle los colores, o sea, cualquier cosa que te ayude a vos a poder interpretar. O sea, la máquina no hace nada por vos. La máquina, vos le ingresás valores y te devuelve algo. Ese algo depende de la persona que lo esté operando decidir si es útil o no es útil para sus propósitos, ¿no? Después, analizar la precisión de estos resultados. Bueno, esto tiene que ver más por ahí con la parte de cómputo, ¿no? A ver si por ahí tengo que cambiar el mallado en orden de tener mejores resultados, si me está dando bien, mal, etc. Revisar puntos críticos, o sea, o sea, si tenemos lo que mostré antes, por ahí era un ejemplo muy sencillo, pero si estamos analizando una máquina, un sistema más grande, por ahí sí hay ciertos puntos que son de interés donde sabemos que puede llegar a fallar, bueno, ir a esos puntos, analizarlos y verlos, o buscar en el software
donde, no sé, hay mayor concentración de tensión. Bueno, eso se busca y después vemos cómo podemos corregirlo. Bueno, analizar factores de seguridad para mi diseño. Bueno, esto sí es algo estructural, ¿no? Es decir, si va a soportar la carga, porque tal vez soporta, pero no soporta con un factor de seguridad que sea seguro o que sea el requerido por alguna norma o por algún criterio que tengamos nosotros. Y por último, compararlo con resultados de pruebas físicas si es que existen o benchmarking. Es decir, compararlo contra la vida real. Uno no puede pensar una simulación sin tener un contraste con resultados de la vida real, ¿no? Entonces, lo que generalmente se hace es tratar de replicar alguna pieza, algo que ya conoces cómo se comporta, y ver si podés simular exactamente lo mismo. Una vez que simulaste exactamente lo mismo, una vez que replicaste lo que está pasando en la vida real, recién ahí podés pensar en meter cambios a ese diseño para obtener otra cosa, ¿no? Para saber si estás más orientado. Y después la otra, la del benchmarking, hay mucho software que directamente te ofrecen como un banco de muestra, tipo, vení, simulá esto, y si te dan estos resultados, quiere decir que tu simulación está bien, porque son pruebas que fueron probadas, que digamos que están testeadas, que funcionan. Entonces, si vos las copias y te dan, si las copias no, si tratás de replicar eso en simulación y te da el mismo resultado, quiere decir que estás bien orientado. Y el último paso, que es opcional, pero casi siempre se usa, es el rediseño. Es cambiar algo o de la física, o cambiar algo del CAD, o algo que haya salido mal, se vuelve a tirar y así es como uno va iterando, ¿no? Y obviamente la simulación suele tener un costo mucho más bajo que realizar pruebas reales. Pero bueno, ¿qué podemos simular? Acá no voy a hablar de todo lo que se puede simular en el mundo, porque básicamente cualquier cosa se puede simular, sino que vamos a hablar un poco de qué podemos simular en la red de centros, ¿no? ¿Qué podemos simular en el CETEM? Bueno, básicamente lo dividimos en 4 áreas, ¿no? Todo lo que es simulación de procesos de conformado, que ahora vamos a hablar un poco qué son los procesos de conformado, transferencia de calor y tratamiento térmico, modelos estructurales y electromagnetismo. Esto además es posible acoplarlos, es decir, hacer una simulación estructural con intercambio de calor, se puede. Pero bueno, no nos adelantemos, pasemos a lo que sigue, que es hablar un poco de lo que son los procesos de conformado. Si se fijan, acá abajo está la etiqueta para que sepan de qué tipo de simulación estamos hablando a medida que vayamos avanzando con la presentación. Pero bueno, eso a modo de aclaración. Para comenzar, les quería decir que en el CETEM trabajamos con un software de proceso de conformado que se llama Forge, que es el que, bueno, que claramente está ahí, que además viene con otros 2 software integrados, que son el ColdForm y el SimHeat, que es para la parte de tratamiento en frío y la parte de transferencia de calor, que también lo vamos a ir viendo. Pero lo que es procesos de conformado, ¿qué se puede simular? Bueno, básicamente todo lo que tenga que ver con deformación de material, ¿no? De metales principalmente, ¿no? Forja de matriz cerrada, forja libre, extrusión directa e inversa, recalcadoras, forja de anillo, conformado de tubos y caños, todo lo que sea, bueno, acá está también la parte de trefilado, doblado de acero, hidroformado, estampado de chapas, con matrices, digamos, toda esta gama de procesos de formación son posibles de simular. Los pasos por ahí son similares, pero por ahí no son los mismos que los que les mostré recién, pero a modo de ejemplo, más o menos lo mismo. Por ahí acá habría que agregar, cuando hablamos de un proceso conformado, es qué prensa estamos usando, si es una prensa hidráulica, si es mecánica, si es, por ejemplo, un martillo. Acá vemos un ejemplo de una simulación de presa con martillo. Es una pieza de revolución, una brida, donde podemos ver el gráfico de temperatura y acá a la derecha podemos ver el esfuerzo que tienen que hacer las prensas para lograr este deformado. Si se fijan, algo curioso es que solamente se está simulando, o sea, acá están viendo un cuarto, perdón, de lo que es la pieza completa. ¿Por qué estamos viendo un cuarto? Además de por ahí facilitar la visualización de las partes internas, es porque se está simulando por simetría.
O sea, una pieza cuando es simétrica, a veces, no siempre, pero a veces, se puede decir, bueno, esta pieza como es simétrica, simulo solamente una porción, una sección, y le aplico una condición de simetría. Esto nos ahorra mucho tiempo de cálculo, pero bueno, como les dije, no siempre se puede hacer. Por ejemplo, cuando vayan a hacer algo de pandeo, en el pandeo no se pueden usar simetrías por una cuestión matemática, digamos. Bueno, esta es otra visualización de lo que es el proceso con prensa con martillo. Fíjense que es posible ver interiores de la pieza, es decir, que podemos ver cómo se distribuye la temperatura y qué temperaturas alcanzamos en el núcleo de la pieza, cosa que sería muy difícil de ver en planta. De hecho, no se ve, o sea, es algo que no se analiza porque realmente es muy difícil poder verlo. Después, otro tipo de simulación que se puede realizar, que les comenté, era forja libre, que es esto, puede ser un martinete, algo que por ahí es un poco más manual, se puede llegar a automatizar, se puede llegar ¿cómo se llama? Se puede llegar a programar. De hecho, este tipo de forjado se realiza mucho en Europa con asistencia de robot, así que si vieron la charla de la semana pasada con Juan Aguerre, bueno, esto, digamos, podría llegar a estar acoplado, ¿no? Que un brazo robótico manipule este tipo de piezas, es posible. Y también, bueno, de nuevo podemos ver esfuerzos en los herramientales, ¿no? Acá otra visualización donde podemos ver el grado de formación que va teniendo nuestra pieza a medida de que la vamos golpeando. Y después también lo que podemos hacer es ver este tipo de procesos, ¿no? No solamente una simulación aislada, sino que podemos ver el proceso completo, ¿no? Arrancando con un enfriamiento, es decir, metimos nuestra pieza al horno, salió, estuvo 20 segundos antes de meterlo a la primer prensa, bueno, esos 20 segundos lo podemos simular, que se enfrió al aire libre, ¿no? Por ejemplo, se enfrió, después le hicimos el primer aplastado, después le hicimos el forjado, y por último lo que hacemos es un análisis de distribución de tensión en nuestra matriz. Es decir, buscamos las zonas donde se va a desgastar más. Inclusive podemos llegar a hacer predicciones de fatiga y otros fenómenos que por ahí son más dinámicos o de deformación para poder predecir la vida útil, incluso extender la vida útil de nuestros herramientales. Otro tipo de cosas que podemos hacer es seguir la superficie, ¿no? Acá vemos la superficie que está color roja. A medida que la vamos deformando podemos ver dónde termina dentro de nuestra pieza. A veces esto genera que si la pieza no está bien cortada, nos arrastre un error y eso después se vea reflejado en la pieza. Con esto podemos hacer un tracking y evitar que esto termine acá. Otra cosa que podemos ver muy útil en lo que es el mundo del forjado es ver la parte de llenado de la matriz, ¿no? O sea, podemos ver, fíjense, en rojo son las zonas que no están en contacto con la matriz, y en azul se pueden ver las zonas que sí están en contacto con la matriz. Entonces podemos verificar que se llene en su totalidad lo que es la parte de conformado. Recién estábamos hablando de los cortes que pueden llegar a salir mal en lo que es el cizallado en frío, ¿no? Que suele haber un poco de deformación plástica y suelen ser un poco más imperfectos que lo que es corte por sierra, ¿no? Aunque claramente la cizalla es un proceso que es mucho más rápido. Entonces por eso se suele optar por esto. Y si está bien hecho, la verdad es que no genera problemas. Pero acá pueden ver, por ejemplo, cómo se puede simular el corte por cizalla. Y acá, por ejemplo, se está viendo la temperatura. Y bueno, este es uno de los trabajos que hemos hecho, que fue que justamente tenían problemas con el corte, que al final era una cuestión de la luz que tenían entre las cuchillas, lo pudieron solucionar, y acá vemos una comparativa entre la simulación y la pieza real. O sea, esta fue la forma que tuvimos de validar que la simulación esté bien. O sea, nosotros cargamos todos los valores y después lo que hicimos fue comparar la pieza simulada contra la pieza real. Como nos dio que era equivalente, a ese modelo le empezamos a meter mano y así pudimos ver que era una cuestión de agregarle luz, de sacarle un poco de luz a lo que era la prensa. Si se fijan, digamos, es dentro de todo un trabajo sencillo desde el punto de vista técnico, digamos, no nos llevó mucho tiempo, fue algo expeditivo, a la empresa le sirvió y terminó ahí. O sea, no es que cuando vayan a hacer una simulación tienen que simular
la aerodinámica de un avión supersónico. Se pueden hacer simulaciones de procesos sencillos que les sirvan al día a día. Por eso también desde ADIMRA, desde el CETEM, nos parece importante transferir esto para que lo empiecen a aplicar en sus propias empresas, ¿no? Para que lo puedan aplicar ustedes y lo vayan usando de manera un poco más cotidiana, como una herramienta, porque realmente eso es lo que es una herramienta que se aplica, ¿no? Tiene desde usos más simples hasta usos más complejos, pero si lo pueden incorporar les va a generar muchos ahorros. Otro tipo de cosa que se puede ver, bueno, el del llenado insuficiente tal vez lo vimos, ¿no? En el otro caso llenaba bien, pero acá podemos predecir el llenado insuficiente y podemos predecir pliegues. Si se fijan, esta es una pieza de bronce que fue conformada en caliente, una válvula. Y si se fijan, la simulación es muy parecida a la realidad. Digamos, este fue un proceso de validación que se hizo. Justamente lo que se trata de hacer es simular una pieza que tenga una falla, ¿no? Como acá. Simulás una que tenga un pliegue, entonces si a vos te aparece un pliegue, quiere decir que tu simulación está reflejando lo que está pasando. O sea, que no refleje lo que esté pasando no quiere decir que por ahí hiciste la simulación mal en el sentido de que cargaste algo mal, sino que cada proceso de planta puede tener particularidades que es necesario verlas reflejadas dentro de la simulación. Otro tipo de cosa que se puede hacer es optimizar. Sirve mucho para optimizar lo que es el peso, ¿no? Para lo que es la materia prima que nosotros usamos de partida. Si se fijan acá en esta pieza, una pieza de 5 kilos, se ahorraron un 10% de material en lo que es materia prima. O sea, en todo lo que representa una producción a gran escala es un ahorro significativo. También se puede hacer predicción un poco de lo que habíamos hablado del esfuerzo en la prensa. Entonces podemos ver cómo optimizar para justamente evitar que se nos rompa antes de tiempo o predecir cuándo se nos va a romper, ¿no? Podemos también hacer un análisis para ver la deformación que va a tener no solamente la pieza, sino la matriz, deformaciones plásticas y elásticas. Y podemos analizar las zonas de alto desgaste para ver si hay alguna manera de prevenirlo. Y acá ya pasamos un poco a lo que son los tratamientos térmicos. O sea, cuando decimos tratamientos térmicos, lo que se puede simular son tratamientos térmicos completos, ¿no? Tipo temple, revenida, austenización, carburización. O sea, se puede hacer inclusive todo el proceso de conformado y al final hacerle un tratamiento térmico se puede hacer, ¿no? Con también lo que es predicción de grano, esfuerzos residuales, tensiones internas, todo lo que tenga que ver con un tratamiento térmico es posible simularlo para poder optimizar lo que son todos nuestros procesos. Y después, acá abajo van a ver que dice transferencia de calor y electromagnetismo. Es posible hacer un acople entre estas dos cosas y simular, por ejemplo, calentamiento por inducción, es decir, usando corriente, usando bobinas. Lo que se puede hacer, bueno, ahí pueden ver, está oculta, ¿no? Pero digamos, esto alrededor tiene una bobina que está generando calor dentro de esta pieza y se va calentando. Lo que puedes hacer es diseñar todo un tren de bobinado para lograr un calentamiento uniforme en una pieza. Si alguno trabaja con hornos de inducción o tiene que diseñar las bobinas o las tiene que mandar a comprar, que generalmente no es una tarea sencilla lo que es el reemplazo de bobinas, es posible verlo, es posible simularlo y trabajarlo para poder optimizarlo. Y acá pasamos al otro rubro, que son los modelos estructurales. Los modelos estructurales, por ahí es lo más conocido que tiene lo que es la simulación basada en elementos finitos, que es lo que se utiliza para en estructuras determinar estados de esfuerzos, calcular reacciones. También se puede trabajar la parte dinámica, ¿no? Calcular lo que son los modos propios y frecuencias naturales, que eso es lo que te permite saber a qué frecuencias no tenés que excitar tu equipo para que entre en resonancia. En general, bueno, en ingeniería, ustedes me imagino que en sus empresas buscan evitar todo lo que es resonancia. Generalmente es un fenómeno que termina siendo destructivo. Todo esto es posible simularlo para poder evitarlo. Después también, siguiendo con la parte dinámica, es posible hacer predicciones de fatiga de estructuras, ¿no? Si ya hay más información, si ya se logró un recorrido, ya es posible meternos en esta parte que es un poco más
probabilística, si quieren verlo de esta manera. Y después, bueno, verificar desplazamientos, que fue un poco como les mostré en el primer ejemplo que veíamos los pasos, a ver cuánto se desplazó mi placa una vez que se le aplicó un esfuerzo. Y por último, calcular modos de pandeo, o sea, a ver si mi estructura va a pandear, ¿no? Si tengo un silo, si tengo una torre, calcular también por ahí, digamos, estructuralmente debería resistir, pero si la carga de pandeo es muy alta, es posible que falle. Y es algo que se usa mucho también, no solamente para lo que son estructuras tipo torres, sino para todo lo que es tanques, para que no haya un fallo debido al pandeo. Y por último, distribución de calor. Esto es un poco lo que le decía que está acoplado con la parte térmica, es ver, bueno, si está en un ambiente caluroso, se le aplica calor y además le aplica una fuerza y se deforma, cómo, en qué estado de tensión termina mi pieza, o si se dilata mucho, qué pasa con los esfuerzos de, no sé, los bulones que están agarrando mi tapa de válvula. Bueno, estos son todos fenómenos que se pueden replicar. Pero bueno, me parece que por ahí hablé mucho, así que por ahí un ejemplo termina siendo un poco más claro que ir mostrando así filminas. Antes de avanzar de lo que estuvimos hablando, ¿tienen alguna pregunta o sigo? Si no, no hay problema, sigo, no pasa nada. En el chat por ahora no hay preguntas, así que no sé si Ok, alguien quiere hacer alguna pregunta presencial, si no seguimos. La verdad que está súper claro, así que sí, sí, sí. Bueno, listo. Seguimos entonces. Eh, bueno, lo que vamos a ver es el ejemplo de un brazo de tractor, ¿no? Un brazo de fuerza. En lo que es maquinaria pesada, digamos, bueno, justamente es importante ver si podemos tratar de optimizar y demás. Este ejemplo lo elegí porque es un ejemplo público, es un proyecto público que está simulado con el software SimScale, que si no lo conocen es un software que trabaja en la nube, eh, digamos, en vez de instalarse, sino que digamos, la computación se realiza en un servidor en Múnich y no en tu propio PC, entonces puedes tener una PC que no sea tan potente, si quieren ponerlo así. Y este ejemplo público lo que muestra es cómo se trató de optimizar lo que es el brazo mecánico. Entonces se parte desde el CAD, que fue lo que hablamos, este es el CAD de todo el tractor, pero esto no nos interesa, las ruedas no nos interesan, la cabina no nos interesa. Lo único que nos interesa a nosotros es el brazo. Entonces, lo que se hace es aislarlo, ¿no? Se dibujó el brazo original, se lo dibujó, y además se crearon dos versiones aparte. Estas dos versiones, una tiene el espesor de estas placas reducido de 50 a 30 milímetros y el espesor de estas placas de 100 a 80 milímetros. O sea, lo que quieren hacer, repetir el nombre del software, SimScale. Está acá abajo, o sea, lo pueden ver ahí. O sea, la presentación no sé si se las van a pasar, pero digamos, esto es un link que lo lleva a lo que es el ejemplo. O sea, lo que tiene interesante es que no solamente pueden ver lo que les voy a mostrar ahora, sino que pueden explorar cómo fue que se hizo esa simulación, o sea, cómo lo cargaron, cómo lo fueron viendo. De hecho, si quieren, se los dejo en el chat para que después lo exploren. No hay problema. Bueno, retomando. Entonces teníamos la versión original, se realizó en la segunda, en el diseño B, una reducción de espesores, y en el diseño C se realizó una reducción de espesores, igual que en el diseño B, y además se le sacó material. Es decir, se le quitó, como ven acá, se hicieron unas hendiduras para que justamente tenga menos material. Se realizó el mallado. Ahora, fíjense la diferencia entre la placa que les mostré al principio, que tenía un mallado bastante grueso, a estos que son súper densos. De hecho, tienen que mirarlo con zoom para poder ver los elementos. Fíjense que es súper denso. Eso es porque, bueno, esta pieza requiere ese nivel de detalle, y además, cuando hay cambios de geometría que son más abruptos, es necesario tener elementos más chicos para que se puedan adaptar a eso.
Entonces, estas son las tres mallados que se hicieron, la malla A, B y C, y se simuló este brazo para dos tipos de cargas. La carga de operación, que viene representada por una carga de 16 kN, que representa lo que es la carga de operación normal, es decir, cómo el operario debe trabajar con el equipo. Y además se simuló una carga debido al mal uso, que son 20 kN, creo que era algo así, representaba como levantar 400 kilos con la pala, lo cual viene dado por el mal uso que le puede llegar a dar un operario, que si bien se estima que no se llegue a eso, también es importante sobredimensionarlo, porque bueno, como saben, la gente puede llegar a equivocarse o digamos, o puede llegar a ser posible que cargue más peso del posible y ahí tampoco debería romperse. Entonces, lo que se hizo fue cargarle digamos, estas cargas y ver cuál es la tensión en todo el brazo, ¿no? Cuáles son las tensiones que se alcanzan. Estas son las tensiones máximas. Esto se hizo con, digamos, el criterio que se tiene para decidir si falla o no falla, es el criterio de von Mises, que es un criterio matemático, donde nosotros tenemos que para el acero, que es con lo que está siendo simulado esto, tiene una tensión de fluencia, es decir, falla a los 250 megapascales. Es decir, que si estos valores se pasan de 250, quiere decir que nuestra pieza se deformaría plásticamente, de forma permanente. Entonces, fíjense que en el diseño A estamos muy por debajo de los 250 megapascales, 65 y 78. En el diseño B también seguimos por debajo de los 250 megapascales. Y en el tercer diseño también estamos debajo de los 250 megapascales, pero este valor hace un poco de ruido porque ya está un poco cerca de los 250 megapascales, que es donde fallaría nuestra pieza. Entonces, también otra cosa que podemos hacer, no solamente ver los resultados en una tabla, sino visualizarlos. Es decir, ver, bueno, hay 250 o no sé, 217 megapascales. Bueno, ¿dónde están esos 217 megapascales? Y bueno, vamos a ver que están acá. O sea, rápidamente, de forma visual, vemos que las mayores tensiones se encuentran acá. Entonces, eso ahí ya te empieza a plantear un montón de cuestiones como, bueno, primero que está bien orientado, o sea, tiene sentido que el esfuerzo esté ahí. Y además que los tres tengan el esfuerzo en el mismo lugar. Porque si bien las geometrías son distintas, la estructura es la misma, entonces tiene sentido que esté todo concentrado en los tres casos en el mismo lugar. Y además otra cosa que vemos es que, si se fijan, en esta pieza, que fue la que también se le redujo el espesor, sigue estando, digamos, por lo menos a la vista de los colores, se ve que sigue sin llegar a una tensión de solicitación como es acá. Entonces, por ahí inclusive esta se podría optimizar más, por ahí no, por ahí hay cuestiones de fabricación inclusive, digamos, ¿no? Pero digamos, se puede llegar a pensar, y estos cambios los pueden hacer sin necesidad, o sea, sin la necesidad de realmente ponerse a fabricar algo de esto. Entonces, esos eran los resultados para los 16 kN y para los 20 kN, es decir, cuando no se usa de forma correcta, es bastante similar, o sea, te cambian las magnitudes, es decir, los valores son más altos, pero básicamente da el mismo resultado. Entonces, lo que podemos generar con eso es una tabla, pero viéndolo desde el punto de vista de lo que es el factor de seguridad, ¿no? Es decir, factor de seguridad, no sé si todos saben, pero bueno, cuando el factor de seguridad es 1, quiere decir que la tensión de fluencia, estos 250 megapascales, son igual a las que estoy obteniendo en mi figura, ¿no? Es decir, cuando abajo de 1 falló, con 1 es lo mismo, pero falla, digamos, y arriba de 1 quiere decir que no estaría fallando. Si se fijan, en el diseño A es 4 veces más chica la tensión que la de fluencia, que la de fallo. En el diseño B es 3,4 y 2,7 y en el diseño C es 1,44 y 1,15. O sea, es lo que dijimos antes, sí, está debajo de la tensión de fluencia, pero los que armaron este proyecto decían que no era recomendable usarlo porque según norma todo lo que es maquinaria pesada se trata de diseñar con cierto coeficiente de seguridad porque, digamos, es peligroso que fallen este tipo de cosas. Entonces, por ahí el diseño C se puede seguir trabajando, pero así, con estos coeficientes de seguridad, no es recomendable usarlo.
Entonces esto sería como el ciclo de diseño de lo que sería digamos, una pieza que ya es existente. Entonces, digamos, pueden llegar a tener certeza porque ya tienen información, porque es algo que ya fabrican, si falla o no falla. Entonces lo que están haciendo es optimizar al único costo de tener que dibujar en CAD y simular. Después irán a hacer las pruebas, ¿no? Que es lo que les dije, por ahí tienen que hacer pruebas. Pero vos ya sabés que el diseño C lo descartás, porque no va, porque está muy cerca. Entonces, por ahí lo que haces es solamente fabricar el diseño B, o seguir trabajándolo hasta que llegues a una solución de compromiso que les parezca bien. Y por último, en lo que es tipos de simulación, vamos a ver lo que es pandeo, ¿no? Esto les comenté un poco, ahí, digamos, pandeo así de forma general, que a ustedes les puede llegar a interesar, es con la construcción de tanques, así que nuestro tanque falle por pandeo. Fíjense dónde tendríamos nuestra falla por pandeo, sería justamente en esta zona. Y después en lo que es en estructuras, ¿no? Lo que pueden ser silos, lo que pueden ser torres. También puede ser que nuestra pieza falle por pandeo. Acá vemos que está súper exagerado el pandeo de la pieza, pero podemos ver cuándo nuestra pieza fallaría por pandeo para justamente tener un mejor diseño. Y para ir terminando, para ir redondeando, hablando un poco de los trabajos realizados en lo que es en el marco del CETEM y ADIMRA, este fue una simulación del conformado de un perno, de un alambrado para una empresa que quería cambiarle la figura. Lo simulamos, nos dio igual que, digamos, la pieza simulada, nos dio muy parecida a la pieza real, que así fue como la validamos, y después de eso le metimos algunos cambios que de hecho terminaron cambiando de prensa porque les solicitaba menos esfuerzo de lo que ellos creían. Otro trabajo que hicimos el año pasado fue el diseño de un acople magnético para lo que es petróleo y gas, para el downstream, donde lo que se hizo fue diseñar un acople que tenga imanes, ¿no? Imanes de neodimio que se acoplen para poder usarse en lo que son las cigüeñas del downstream. Y después, este ejemplo lo traigo porque, bueno, muchos vienen siguiendo este ciclo de charlas. La semana pasada ya lo habrán visto el ingeniero Juan Aguerre lo mostró como ejemplo de lo que son los proyectos especiales y la parte de robótica. Bueno, en este proyecto yo también estoy participando en el diseño mecánico, que es un robot para inspección de soldadura por rayos X, y digamos, estamos cuando fue el momento de decir, bueno, está bien, ¿qué motores tenemos que comprar? Lo que hicimos fue realizar una simulación. Fíjense, esto que está acá al lado es algo muy sencillo, que es una placa que está sostenida de dos puntos que representaría lo que es la rueda, y estos circulitos representan este circulito representa el centro de masa del equipo. Es decir, no dibujamos todo el equipo, sino que dibujamos un puntito y dijimos que la masa estaba concentrada en ese punto porque geométricamente el centro de masa estaba ahí. Y después pusimos otro centro de masa que sería a dónde estaría la carga que arrastraría este equipo. Con esta simulación así muy sencilla, tuvimos un orden de magnitud sobre qué torque íbamos a necesitar y qué fuerza iban a tener que tener las ruedas magnéticas. Estas ruedas son magnéticas porque es un robot que se pega a gasoductos o oleoductos que son de acero, entonces la rueda magnética lo mantiene adherido. Entonces, para saber qué fuerza tenían que tener nuestras ruedas y qué fuerza iba a tener que tener nuestro motor para poder arrastrar esto, se hizo una simulación. Simple, chiquita, muy simplificada, pero eso nos dio un orden de magnitud. Que esto es lo que les decía. Fíjense que todas las simulaciones no es que son fantásticas ni maravillosas, sino que son herramientas que uno empieza a incorporar en su día a día para poder llevar adelante otros proyectos. O sea, nosotros hacemos proyectos especiales donde dentro tal vez esté la simulación. O sea, podemos hacer simulaciones nada más, pero en general la simulación viene en el marco de algo más, ¿no? Y por último, de este tema no hablamos, que es la simulación de CFD, que es Computational Fluid Dynamics, o sea, simulación de fluido dinámica, donde lo que podemos ver es una pieza que Maxi en su primera, creo que fue el primero que dio este ciclo de charlas, habló de una pieza para lo que es un kit de conversión de respiradores que se hizo ahora por el COVID-19. Esta es una
una válvula unidireccional que reemplaza una pieza importada que cuando arrancó la pandemia era muy difícil o casi imposible de conseguir por una cuestión de importación. Entonces lo que se hizo rápidamente fue recurrir a lo que es la fabricación nacional y bueno, desde el CETEM, dentro del proyecto, una de las cosas que hicimos fue diseñar esto, que es una válvula sencilla, pero así de sencilla como es, fue dibujada en SolidWorks. Fue la pieza real. Estas membranitas que ven acá, estas piecitas rojas, fueron escaneadas de lo que es la pieza real. Es decir, el ingeniero Germán Artabe, que también dio una charla, fue el encargado de hacer el escaneo de una de las piezas de muestra para poder hacer las matrices de esta pieza. Después hicimos el diseño, se imprimió en 3D, o sea, tuvimos los modelos en 3D, se hicieron 5 versiones de esto y después lo que se hizo fue realizar una simulación para ver si la presión a la salida era la que necesitaba el equipo. Entonces, fíjense, esto, digamos, particularmente esta pieza duró, digamos, el proceso desde que se empezó hasta que se fabricó, como lo están viendo en la foto, fueron 2 semanas y media, o sea, fue bastante rápido porque las partes trabajaron, fue un trabajo en equipo que se realizó de manera muy intensa, y en esas 2 semanas tuvimos todo esto, tuvimos simulación, impresión, escaneo, prototipado rápido y simulación. Digamos. Este fue como todo el proceso que tuvimos que hacer para lograr fabricar esto. De hecho, Adinra subió un hilo de Twitter que cuenta un poco cómo fue todo el proceso de fabricación, por si les interesa, se los podemos pasar también, pero bueno, con esto creo que digamos, abarcamos de manera bastante amplia los servicios que tienen que ver con simulación en el CETEM. Si tienen alguna pregunta, podemos hacerla. Bien, creo que, bueno, súper claro, muy bueno el ejemplo ese final donde creo que como cierre de todo el ciclo está bárbaro porque combinaste en un ejemplo todas las tecnologías que por ahí vinimos presentando en el ciclo. Eh, y lo bueno de la simulación que por ahí muchas veces nos pasa es que uno piensa que, como vos bien decías, que no sé, tengo que desarrollar algo muy complejo o es algo más para, no sé, para proyectos de la NASA y, no sé, en cosas más simples como vos mostrabas recién un perno, se puede simular y aplicar la simulación y como en algo así como el día a día te puede facilitar mucho un proceso o lo que es un desarrollo mismo de una pieza. Así que bueno, está bárbaro que también traigas esos ejemplos sencillos porque creo que la idea es un poco eso, mostrarles la potencialidad que tiene la herramienta eh, y bueno, y que la puedan aprovechar. No sé si alguien tiene alguna pregunta, la quiere hacer verbal o por el chat, la vamos leyendo. Por ahora no hay preguntas. No sé si alguno practica también simulación. Nosotros tuvimos hace un tiempo, también se dieron algunos seminarios y cursos de simulación con SolidWorks, de los cuales algunas empresas que estuvieron inscritas a este ciclo también participaron. Bueno, sería bueno por ahí que nos cuenten por ahí sus experiencias con lo que son herramientas de simulación, software y eso. Así que bueno, los invitamos a que participen. Ayrton, ¿cómo te va? Te hago una consulta. En la primera parte donde mostraste todo lo que es simulación de forjado, ¿es con ANSYS? No, es con, a ver, es con el Forge. Todo esto, lo que estoy pasando ahora, esto es todo con el Forge. Ese no es libre, digamos, es un software No, este es un pago. software pago. Sí, 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 sí. Digamos, yo acá no me quise por ahí meter en lo que es software, los tipos de software que hay precios, pero digamos, lo que es conformado, que es esto de Forja, es bastante más especializado y suele ser más caro que lo que es la parte estructural, ¿no? La parte de fluidos también es un poco más cara en general, pero también hay opciones gratuitas. Lo que tienen las opciones gratuitas que tenés que tener un poco más de expertise, ¿no? Pero existen, digamos. No sé si quieres preguntar por alguno especial o en qué te imaginas que podrías usarlo. Por ahí te puedo comentar que...
No, no, nosotros tenemos SolidWorks y tenemos también el módulo de simulation. Mm. Y por ahí, eh, en algunos casos he tenido que simular alguna pieza de plegado o alguna pieza donde necesitamos hacer algún estampado y renegué un poco para hacerlo, tal vez no sea el adecuado, ¿viste? Y yo te iba, Eh, claro, yo te iba a decir eso. Por ahí lo que tiene que digamos, los software como SolidWorks y no sé, el Fusion 360 que se me ocurren ahora, ¿cómo se llama? Son plugins que vos le metés, o sea, son agregados a lo que es el software CAD, se le agrega el CAE. O sea, digamos, te digo la verdad, no lo conozco últimamente, digamos, no lo usé últimamente, pero por ahí al principio era como un poco más rústico y lo que es la parte esta de formado no lo resolvía bien, o sea, no lo hacía bien. No sé ahora, no sé si habrá evolucionado por ahí. Te conviene hacer esto que te digo del benchmarking, es buscar algún trabajo que esté resuelto y ver si con SolidWorks lo podés replicar. Si lo podés replicar, dale para adelante porque está bien. Pero si no, por ahí viene por ese lado. Aparte, digamos, es difícil encontrar un software que te realice esto, que son deformaciones plásticas, ¿no? Deformaciones permanentes. Vos me hablabas del doblado de chapa, por ahí es más, digamos, es un poco más complicado. Por ahí la parte estructural es más fácil de resolver con lo que es Solid y ese tipo de cosas. Pero como te digo, por ahí no lo conozco, por ahí lo actualizaron, mejoró, y si puedes hacer esto de compararlo contra algún ejemplo real, buenísimo. Perfecto, perfecto, gracias. Ayrton, ahí tenemos otra pregunta que dice si existe, así siguiendo con la línea de los software, si existe algún soft en la nube que, para poderse iniciar en la simulación, como en el caso de la máquina VI que mostrabas, y si este soft es libre, o sea, si existe algún soft libre. Eh, sí, mirá. eh, bueno, lo que es, por ejemplo, como es este, el del caso Vial, el de, el del tractor, está hecho con este SimScale, que lo que tiene, que es gratuito, pero tus proyectos son públicos. Después, si pagás, tus proyectos pasarían a ser privados. Otro software, si quieren arrancar, que les recomiendo mucho, eh, si quieren arrancar con algo que sea gratuito, que sea fácil de usar y que tenga información, es el Caeplex, que es un software que de hecho es argentino, que lo Sí, mismo es, ahí se qué los mando bueno. en el chat, Ah, es un software que es libre, que es gratuito, y tiene la particularidad que a un precio muy bajo pueden transformar sus proyectos en privados. O sea, si quieren resolver algún proyecto que no quieren darlo a conocer, eh, pagan, que es muy barato, ahora no me acuerdo cuánto era, pero era, digamos, dentro de lo que era el mercado de simulación era baratísimo, y con eso ya pueden arrancar. Yo, si no conocen nada de simulación, mi recomendación personal es arrancar con el Caeplex, el SimScale, o con ANSYS, con la versión académica, porque, digamos, tienen un banco de información muy grande. Digamos, y estos software que son comerciales son bastante más sencillos que usar que por ahí otros que son directamente gratuitos, pero hay que tener conocimiento más de programación y de matemática y lleva mucho más trabajo, como el Codeaster, el OpenFOAM. Son otros software que son gratis, pero realmente tenés que tener un nivel de expertise mucho más elevado. Si quieren arrancar con algo que les permita jugar, entre comillas, y les permitan arrancar y después transformarlo rápido en algún proceso de su propia empresa, yo recomendaría arrancar con el Caeplex, que además es argentino, así que apoyan la industria nacional. Pero no, el Caeplex o el SimScale, que tienen proyectos públicos y tienen documentación y tiene una comunidad muy grande de gente que responde preguntas y que plantea problemas que ya están resueltos. Entonces, digamos, no tienen que arrancar desde la base. Y si no, la otra, como software para descargar en su propia máquina, ANSYS tiene una versión que es académica, que es gratuita, permite hacer simulaciones chiquitas, eh, pero pueden arrancar con eso. Después ya lo que es el Forge o lo que son procesos de conformado, como mostramos antes, eh, ya no hay tanto software que hagan esto, sino que son pagos y un poco más complicados de... Bueno, bien, ahí ahí, hay otra Mauro, pregunta. Sí.
no sé si la estabas leyendo, la de Mauro, que dice si se puede simular el pasaje de granos a través de una tolva, por ejemplo. Exactamente, eso quería responder. Bueno, como dije, no nos metimos en lo que es simulación por fluidos, pero digamos todo lo que tiene que ver con granos, que sería un fluido, lo pueden intentar ver con lo que es el SimScale, con la parte de fluidos, y ver si pueden simular partículas. Si quieren, ¿no? Si no, también pueden contratar el CETEM y lo charlan con nosotros, nos mandan un mail y lo hablamos. Pero bueno, respecto al SolidWorks es lo que dije antes. SolidWorks trabaja con los que son add-ons, o sea, son unos plugins que se ponen y en general depende el nivel también de complejidad de lo que quiera simular. Por ahí si está simulando una cinta transportadora de los granos que caen, o sea, a una tolva, por ahí se puede llegar a hacer, pero en realidad lo que es simulación de partículas también tiene un nivel de complejidad un poquito más avanzado que lo que son las simulaciones estructurales, ¿no? Hay otras consideraciones que hacer. Como les dije, la verdad no sé si SolidWorks te lo hace bien, pero pueden hacer esto de buscar algún ejemplo que digamos que sepan que funciona y ver si lo pueden replicar. Y si no, bueno, también nos pueden mandar un mail, mi mail está acá abajo, así que si quieren nos mandan un mail y lo podemos conversar después por privado. De nada. Buenísimo. Bueno, creo que por ahora esas son todas las preguntas. Súper, súper claro me pareció. Genial. Si querés poner Bueno, la última placa donde estaban tus datos para que lo tengan en cuenta y para sí, contactarse con vos directamente. Y si no, bueno, a través de la página de la red, con cualquiera de nosotros se pueden también contactar. ok. Bueno, la verdad un placer estar acá. Espero que, gracias por darme su tiempo, espero que les haya sido de utilidad. Si tienen alguna consulta o quieren ver algo particular, mandan un mail y les estamos respondiendo. Dale, sí, la verdad, bueno, espero comentarios de cómo iniciaron y espero que me lleguen los mails. Así Listo. que por mi parte estamos. Bárbaro, muchas gracias, Ayrton. Vamos a estar subiendo esta presentación después también al canal de YouTube de Adimbra, Adimbra Oficial, y seguramente en la descripción pongamos después algunos links y eso que vos fuiste pasando durante la presentación como para que los tengan ahí al alcance. Buenísimo, buenísimo. Bueno, gracias a todos por participar y estaremos en contacto por si agregamos alguna charla en el ciclo con la gente de CAFMA y Magriba. Así que bueno, hasta la próxima edición, chicos. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao, hasta la próxima. Hasta la próxima.